Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde analizamos, comentamos y a veces, hasta nos obsesionamos un poquito con nuestras parejas favoritas de la televisión. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio, una teoría, un rumor que ha estado rondando por las redes sociales como la pólvora, la bomba turca. Melis une a Serkan y Özge. ¿Será esto cierto? ¿De verdad Melis, la antagonista que a veces amamos odiar, podría ser la clave para la reconciliación de esta pareja que nos tiene al borde del asiento? Vamos a explorar esta posibilidad, a analizar las pistas que hemos visto en pantalla y a debatir si esta loca teoría tiene algún fundamento. Antes de que nos sumerjamos en este mar de conjeturas, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal. Si les gustan los análisis profundos, las teorías descabelladas y las charlas apasionadas sobre las series turcas, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad de fans que amamos compartir nuestra pasión. Ahora sí, vamos al grano. Melis. Su nombre ya evoca drama, ¿verdad? En muchas series turcas el personaje de la antagonista suele ser unidimensional, una simple piedra en el zapato de la protagonista. Pero en algunas ocasiones, y creo que este es el caso de Melis, los guionistas nos sorprenden con capas ocultas, con motivaciones más complejas de lo que aparentan a simple vista. Y es precisamente esa complejidad lo que alimenta esta teoría de que Melis podría ser, irónicamente, la catalizadora de la unión entre Serkan y Özge. Pero, ¿cómo es posible? Después de todo, Melis parece estar decidida a interponerse entre ellos, a sabotear su felicidad y a reclamar el amor de Serkan para sí misma. Pues bien, la teoría se basa en la idea de que las acciones de Melis, aunque aparentemente destructivas, están obligando a Serkan y Özge a confrontar sus propios sentimientos, a superar sus inseguridades y a darse cuenta de lo mucho que se aman. Pensemos en esto: Serkan es un hombre de negocios frío y calculador, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Özge, por su parte, es una mujer independiente y apasionada, que valora la honestidad y la autenticidad por encima de todo. Sus personalidades chocan, sus métodos difieren y, como resultado, a menudo se encuentran en conflicto. Sin embargo, es precisamente esa diferencia lo que los atrae el uno al otro. La química entre ellos es innegable, una fuerza magnética que los une a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponen en su camino. Esa chispa inicial, ese coqueteo inocente que luego se convierte en una atracción intensa, es algo que los espectadores podemos sentir a través de la pantalla. Y es esa conexión la que hace que nos preocupemos tanto por su destino, la que nos impulsa a analizar cada escena en busca de pistas sobre su futuro. La presencia de Melis con sus artimañas y su constante intento de manipular a Serkan, obliga a Özge a defender su relación, a luchar por lo que cree y a demostrarle a Serkan que ella es la mujer que lo entiende y lo ama de verdad. Cada vez que Melis intenta separarlos, Özge se acerca aún más a Serkan, mostrando una fuerza y una determinación que él admira profundamente. Özge se transforma en una leona que defiende su territorio, sacando a relucir una faceta de su personalidad que quizás ni ella misma conocía. Esta transformación es crucial para el desarrollo de su personaje, ya que le permite ganar confianza en sí misma y en su capacidad para superar los desafíos. Además, al enfrentarse a Melis, Özge demuestra su lealtad y su compromiso con Serkan, consolidando aún más el vínculo entre ellos. Y en el caso de Serkan, la presencia de Melis lo obliga a cuestionar sus propias decisiones, a reflexionar sobre lo que realmente quiere en la vida y a darse cuenta de que la felicidad no se encuentra en el control y la perfección, sino en la conexión y la vulnerabilidad. Ver a Özge luchar por él, defender su amor y negarse a renunciar a pesar de las dificultades, despierta en Serkan una admiración y un respeto que lo llevan a reevaluar sus prioridades. La coraza que Serkan ha construido a lo largo de los años comienza a resquebrajarse, permitiendo que sus verdaderos sentimientos afloren. Se da cuenta de que la perfección que tanto anhela es una ilusión, y que la verdadera felicidad reside en aceptar la imperfección y en permitirse ser vulnerable ante la persona que ama. La presencia de Özge se convierte en un faro que lo guía hacia la autenticidad y la conexión emocional. Otro punto clave de esta teoría es la posibilidad de que Melis, en el fondo, no sea tan malvada como aparenta. Quizás su obsesión por Serkan no se deba a un amor verdadero, sino a una necesidad de validación, a un deseo de sentirse importante y querida. Es posible que Melis vea en Serkan una figura de éxito y poder, y que su objetivo sea simplemente alcanzar ese estatus a través de él. Analicemos su trasfondo, ¿qué la impulsa a actuar de esta manera?
¿Qué carencias emocionales la llevan a buscar la aprobación de los demás a través de la manipulación? Quizás Melis sea una víctima de sus propias inseguridades, una mujer que ha sido condicionada a creer que su valía depende de su éxito y de su capacidad para conseguir lo que quiere. En este sentido, su obsesión por Serkan podría ser una manifestación de su deseo de superar sus propias limitaciones y de alcanzar un ideal de perfección que le ha sido impuesto por la sociedad. Si esto es cierto, entonces las acciones de Melis podrían ser interpretadas como una búsqueda desesperada de atención, una forma de llamar la atención de Serkan y de demostrarse a sí misma que es digna de su amor. Y si Melis se diera cuenta de que Serkan y Ozge están destinados a estar juntos, y que ella nunca podrá ocupar el lugar de Ozge en el corazón de Serkan, es posible que decida renunciar a su obsesión y permitir que la pareja sea feliz. Un acto de redención que le permitiría encontrar la paz interior y liberarse de la carga de su propia ambición. Una oportunidad para redefinir su identidad y para encontrar la felicidad en la aceptación de sí misma y en la conexión genuina con los demás. Esta redención podría ser un poderoso mensaje para los espectadores, demostrando que incluso los personajes más controvertidos tienen la capacidad de cambiar y de encontrar un camino mejor. Imaginen la escena: Melis, después de una serie de revelaciones y un momento de introspección, decide confesar sus verdaderas motivaciones a Serkan y a Ozge. Les pide perdón por sus acciones pasadas y les ofrece su apoyo para que puedan superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Esta confesión, aunque sorprendente, podría ser el catalizador que Serkan y Ozge necesitan para finalmente dejar atrás sus miedos y comprometerse el uno con el otro. Un momento de catarsis que liberaría a los tres personajes de la tensión y la angustia que han experimentado a lo largo de la historia. Un acto de valentía que demostraría la madurez y la evolución de Melis, convirtiéndola en un personaje mucho más complejo y humano. Por supuesto, esta es solo una teoría, una posibilidad que exploramos basándonos en las pistas que hemos visto en la serie. Los guionistas podrían tener otros planes para Melis, podrían convertirla en una villana aún más despiadada o podrían simplemente hacerla desaparecer de la historia. Pero creo que la idea de que Melis, la antagonista, pueda ser la clave para la unión de Serkan y Ozge es una idea interesante y que vale la pena explorar. La imprevisibilidad es uno de los elementos que hacen que las series turcas sean tan adictivas, y la posibilidad de que Melis tenga un papel inesperado en el desenlace de la historia es algo que mantiene a los fans en vilo. Al fin y al cabo, las series turcas nos han enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que los obstáculos pueden fortalecer las relaciones y que incluso los personajes más odiados pueden tener un papel importante en el desarrollo de la trama. Así que, ¿por qué no creer que Melis, la bomba turca, puede ser la chispa que encienda el fuego de la pasión entre Serkan y Ozge? Las series turcas a menudo exploran temas universales como el amor, la familia, la amistad y la superación personal, utilizando personajes y situaciones que resuenan con el público de todo el mundo. La historia de Serkan y Ozge no es una excepción, y la presencia de Melis añade una capa adicional de complejidad a su relación. Es importante recordar que las series turcas a menudo recurren a tropos y arquetipos narrativos para construir sus historias. El triángulo amoroso es uno de los más comunes, y la figura de la antagonista es casi omnipresente. Sin embargo, lo que distingue a algunas series de otras es la forma en que subvierten estos tropos, cómo les dan un giro inesperado y cómo sorprenden al público con giros argumentales que nadie vio venir. La habilidad de los guionistas para jugar con las expectativas del público es una de las razones por las que las series turcas tienen tanto éxito. Quizás los guionistas de esta serie hayan decidido jugar con nuestras expectativas, hacernos creer que Melis es la enemiga a vencer, cuando en realidad es la aliada inesperada que necesita la pareja protagonista para encontrar su camino. O quizás Melis simplemente sirva como un contraste, una fuerza que resalte las cualidades positivas de Ozge y la haga aún más atractiva para Serkan. La función de los personajes secundarios es fundamental para el desarrollo de la trama, y la forma en que interactúan con los protagonistas puede tener un impacto significativo en el resultado final. Independientemente del papel que finalmente desempeñe Melis en la historia, una cosa está clara: su presencia ha generado un debate apasionado entre los fans, ha alimentado la especulación y ha mantenido a todos al borde del asiento. Y eso, al final, es lo que importa. Las series turcas nos entretienen, nos hacen soñar y nos permiten conectar con personajes que sentimos como si fueran nuestros amigos o familiares. La capacidad de una serie para generar emociones y para provocar la reflexión es un testimonio de su calidad y de su impacto en el público. Entonces, ¿ustedes qué opinan?
¿Creen que Melis puede ser la clave para la unión de Serkan y Ozge? ¿O la ven como una simple villana que solo busca causar problemas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estas teorías locas que se nos ocurren. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me permiten conocer sus puntos de vista y enriquecer el debate sobre la serie. En resumen, hemos explorado la teoría de que Melis, la antagonista en esta serie turca, podría ser irónicamente la razón por la cual Serkan y Ozge finalmente se unen. Analizamos cómo sus acciones podrían estar obligando a la pareja a confrontar sus sentimientos, superar sus inseguridades y darse cuenta de lo mucho que se aman. También discutimos la posibilidad de que Melis, en el fondo, no sea tan malvada como aparenta y que su obsesión por Serkan se deba a una necesidad de validación. Finalmente reflexionamos sobre cómo las series turcas a menudo subvierten los tropos narrativos y nos sorprenden con giros argumentales inesperados. Hemos desglosado la teoría en sus diferentes componentes, analizando las motivaciones de los personajes y las posibles consecuencias de sus acciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan divertido tanto como yo explorando esta teoría. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les resulte interesante. Ahora quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Ayuda mucho al canal. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman las series turcas y déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre esta teoría. ¿Les parece plausible? ¿Tienen otras ideas? No se queden callados. Su participación es fundamental para crear una comunidad de fans apasionados por las series turcas. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad de fans que amamos compartir nuestra pasión por las series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden que su apoyo es lo que me permite seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima.